Entonces, ese sería, digamos, como el primer mecanismo compensador, ¿no? A mayor volumen ventricular, mayor volumen expulsado. ¿Por qué? Porque a mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción, ¿de acuerdo? Entonces, primero actuaría el Frank-Starling, la ley o mecanismo de Frank-Starling. Después, ¿cuál seguiría, doctora Janet? ¿El neurohumoral? No, doctora. O sea, sí, no. Pero es que ustedes creo que en la parte neuromorales meten los péptidos. Y aquí no los vamos a meter los péptidos. Ahorita explicaré el por qué. Pero siguen los péptidos. Explíqueme qué pasa con esos péptidos. O sea, ¿por qué se salen? Quedamos que el de Frank Starling se empieza a llenar más, se estira más, se contrae más, saca más sangre. Ahora, ¿qué pasa después con los péptidos, doctora? ¿Por qué se activan? Precisamente por este estrés a la pared. Estrés. Bueno, al estiramiento. Okay, me gusta. Si quieren manejarlo como estrés, va. Pero ¿por qué se estresa la pared? ¿Qué pared se está estresando, según usted, doctora? El ventrículo. Si se llaman péptidos natriuréticos auriculares, ¿qué tiene que ver entonces el ventrículo con las aurículas, doctora? El auricular. Entonces se estresa el auricular. ¿Pero por qué el auricular si se está atorando el agua, el corazón, la sangre, perdón, en el ventrículo? ¿Por qué se estresa la aurícula? ¿No más? ¿Porque son compas o qué? ¿Por qué se estresa? ¿Qué opinan? ¿Qué vieron en fisiología o allá en cardio? Doctores, ¿por qué? A ver, doctores, recuerden que está aumentando el volumen ventricular, ¿no? Eso me activó primero al Starling. Si aumenta el volumen auricular, aumenta el volumen ventricular, aumenta la presión ventricular. Esa presión ventricular aumenta la presión auricular y ese estrés o aumento de la presión auricular hace que salgan los péptidos, sobre todo nosotros el ANP, ¿no? El péptido natriurético auricular, ¿sale? Pero es por eso, doctores, todo va, lleven, o sea, síganme en el viaje, lleven como esa idea, se va a empezar a llenar la sangre, el corazoncito de sangre, se activa el Starling, se sigue llenando la sangre, se estresa abajo, estresa arriba y se sale el péptido natriurético. Ahora, ¿cuál es la función de esos péptidos natriuréticos? Daisy, sí está, profesora, dele, ¿qué es eso, doctora? ¿Qué hacen los péptidos natriuréticos, doctora? Vasodilatan. Salud, Luciano. Vasodilatan y hacen que se libere la renina, justo. ¿Qué? ¿No lo he entendido, doctora? ¿Qué? Hacen una vasodilatación y hacen que se libere la renina a nivel renal. ¿Vasodilatación los péptidos natriuréticos? Ok, un efecto un poco más directo si se llaman natriuréticos, doctora. La liberación de renina. ¿La liberación de renina a los péptidos natriuréticos, doctora? Sí. ¿Estás segura? ¿En dónde leyeron esa parte? La respuesta es no. Ay, yo había hecho una exposición en tercerito y ¿Usted qué? yo había expuesto sobre eso en tercerito y usé un buen de artículos. En tercerito, pues no, doctora, a ver, les explico por qué. El péptido natriurético, su nombre lo dice, natriuresis, ¿no? Recordemos, a partir de ahorita, para entender esto un poquito mejor, sangre es igual a agua y agua es igual a sodio, ¿no? O sea, nuestro cuerpo no es como que diga, voy a reabsorber sangre. Absorbemos sodio, el sodio jala el agua y con esto aumentamos el volumen sanguíneo, ¿no? Así es como una manera un poco brusca de verlo. Entonces, el péptido natriurético, su nombre lo dice, natriuresis, sacamos sodio, por lo tanto, si se sale el sodio, ¿qué es lo que jala el sodio? El agua, ¿no? Recuerdan eso en bioca, ¿no? Entonces, sacamos sodio más agua. Ahora, dice la doctora que se activa el sistema renina o que se estimula la secreción de la renina. La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque recordemos que la renina se secreta cuando baja la sangre, cuando baja el agua, cuando le llega poco sodio. Ahorita yo estoy sacando sodio, entonces ahí a donde activa la renina le está llegando mucho sodio. ¿Creen que se active o que no se active, doctores? Repito, ¿sí me entendieron mi idea o no? Obviamente esa cachito ahorita les digo cómo se llama, pero ¿qué opinan? Sí, que no se active.
no se activa. ¿Por qué? ¿Por qué no se secreta renina? Porque yo estoy sacando sodio. Ahí donde se debe de activar, por así decirlo, le está llegando sodio. Por lo tanto, no se activa. Ahorita vamos a ver cuándo se activa, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los primeros dos mecanismos compensadores, ¿de acuerdo? Que sería el Frank Starling y los péptidos natriuréticos. ¿Por qué lo divido de los demás? Porque si estos se activan, el Frank Starling o los péptidos natriuréticos no me dan clínica, no hay manifestaciones clínicas, ¿de acuerdo? Pero si el Starling y los péptidos no funcionan, o sea, si disminuye el gasto cardíaco, ahora se activa el sistema neuroendocrino o neurohumoral. ¿Sí me explicó? Por eso es que y el sistema neuroendocrino pues tiene la parte simpática y la parte humoral o del sistema renina-angiotensina. Por eso es que se separan los péptidos natriuréticos del sistema neuroendocrino. No porque yo esté loco o porque no sepa que el péptido es parte del endocrino, sino que el Starling y los péptidos no dan clínica. Ahí estaríamos entonces en un estadio, ¿qué? En un estadio 1 más o menos. Bueno, ahorita que veamos eso, ¿no? Entonces, esos no dan clínica. Si no funciona el Starling y si no funcionan los péptidos, si sigue bajando el gasto, ahora sí viene el sistema neuroendocrino. ¿Cuál es ese neuroendocrino? ¿Con quién me quedé? Con Daisy. Rodrigo. ¿Cuál es ese neuroendocrino? ¿En cuántas partes tiene? Y explíqueme la primera. A ver, Doc. ¿Le sigo? Soy Rodrigo. Esa tarea. Doc. ¿Me escucha? Échale, Doc. ¿Lo brincamos un ratito en lo que le busca ahí? Yo veo que habla, pero no sé si su micrófono está apagado, Doc. Sí, Doc, es que la verdad es que no recuerdo bien de qué era eso. A ver, bueno, si quiere le pasamos en lo que ahí medio le lee. Quevedo. ¿Cuál es el humoral o neuroendocrino? ¿Cuál es? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Esa qué parte sería? ¿Cómo que qué parte sería? ¿La neuronal o la endocrina? La endocrina. Ok, ¿y la neuronal? ¿Esa quién nos las da? ¿El qué? ¿El sistema El qué? sistema nervioso simpático. El sistema simpático o adrenérgico, ¿no? Adrenérgico por las catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina, exactamente. Doctores, Quevedo, ¿cuál se activa después entonces de los péptidos? ¿Qué sigue? ¿El simpático o la aldosterona? El simpático. El simpático, exactamente. Doctores, en ese orden se van activando para que vayan entendiendo la fisiopatología de una insuficiencia. Entonces, en el sistema simpático, ¿ese sistema simpático qué características tiene, Quevedo? Pues la liberación de las catecolaminas que va a incrementar incrementar la frecuencia cardíaca y también ayudar a la... ¿Eso cómo se le llama? ¿Se aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Cómo se llama? ¿Es qué? El cronotropismo. ¿Cronotrópico qué? Positivo. Positivo. Ajá, ¿qué más, doctores? ¿Qué más, doctor? Y aumento de la contractilidad, que es el inotropismo positivo. Ok, el inotropismo. Eso en conjunto se conoce como efecto Bowditch. ¿Qué? A ver, entendamos, doctores. Quedamos que la sangre se está atorando. Eso hace que se estire más y se active el Starling. Se sigue atorando. Hace que las aurículas quieran sacar el agua, ¿no? Pues sí, o sea, disminuir el volumen. No funciona. Está disminuido el gasto cardíaco. Le está llegando poca sangre a los órganos. Pongamos un ejemplo, la piel o el riñón, ¿no? Le está llegando poca sangre. Entonces, ¿qué piensa el cuerpo? No, pues nos falta sangre, hay que bombear más rápido. Entonces se activa el sistema simpático o adrenérgico, que es cronotrópico positivo, inotrópico positivo. ¿Qué significa? Que aumenta la frecuencia cardíaca, pero también aumenta la fuerza de contracción. No olviden eso, cronotropismo, frecuencia, inotropismo, fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, son positivas. Eso se conoce como efecto Bowditch positivo.
a mayor frecuencia cardíaca, mayor fuerza de contracción, ¿de acuerdo? Entonces, pues suena padre, ¿no? El corazón empieza a acelerarse, se late con más fuerza, sale más sangre. Lo malo es que ese sistema simpático, pues no solamente estimula al corazoncito, a nivel periférico hace otra cosa. ¿Qué hace a nivel periférico, Luciano? Es activar el sistema renina, ¿no? A nivel periférico, ¿qué nos hace? Nos hace aumento de la frecuencia cardíaca a nivel del corazón y a nivel de los vasos, ¿qué pasaría? Recuerden, cuando hablamos de adrenérgico, simpático, ¿qué hace? Vasoconstricción. Vasoconstricción, ¿no? Entonces nos da una vasoconstricción periférica. Entonces, qué padre que el sistema simpático está acelerando más el corazón. Lo malo es que a nivel periférico nos está dando vasoconstricción. Eso sería algo malo. Entonces, imagínense, acá tengo mi riñón. A mi riñón, por la pura enfermedad, le está llegando poca sangre. ¿Estamos de acuerdo, no? Y ahora, si todavía el sistema simpático hace vasoconstricción, ¿creen que le llegue más o menos sangre a ese riñón? ¿Qué opinan? ¿Creen que le llegue más o menos sangre? ¿Qué? Menos. Menos sangre. Entonces vamos a tener una hipoperfusión renal. ¿Estamos de acuerdo? Esa hipoperfusión renal es detectada por la arteriola aferente. En esa arteriola aferente nosotros tenemos ¿qué células, doctores? ¿Qué células? Mesangiales. La- Las mesangiales, ¿no? Del aparato yuxtaglomerular. Las células yuxtaglomerulares, me parece bien. Y esas células yuxtaglomerulares detectan eso, que está llegando poca sangre, poca agua, poco sodio. Y entonces, ¿qué es lo que hacen esas yuxtaglomerulares? ¿Doctores? Liberar renina. Secretan renina, exactamente, y de esta manera iniciamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sale? Por eso, doctora Daisy, sí, creo que sí fue usted, o Janet, no, fue creo usted, por eso le decía que si estas células los péptidos natriuréticos están sacando sodio, entonces a las yuxtaglomerulares les está llegando sodio, entonces no se activan, no sale la renina. En cambio, cuando hay vasoconstricción, llega menos sangre, además que por la enfermedad hay menos sangre, llega menos agua, llega menos sodio, entonces estas yuxtaglomerulares se estimulan, se activan y de esta manera entonces secretan la renina, ¿de acuerdo? Y a grosso modo del sistema renina-angiotensina, ¿cuál es la idea general del sistema renina-angiotensina de Sherlyn? ¿Cuál es la idea como muy general? De sodio, por lo tanto de que aumente la postcarga, ahí estaba muy cerca, la precarga, no, bueno, el volumen sanguíneo, estamos de acuerdo. ¿Qué está activando al sistema? La poca sangre, la poca agua, el poco sodio. ¿Qué me va a hacer el sistema renina? Retener sodio, retener agua, aumentar la volemia. Si aumentamos la volemia, entonces estamos hablando de precarga. Y me gustó ya que metió esas palabritas. ¿Qué es la precarga, Sherlyn? Ustedes que ya son cardiólogos, doctora Guadalajara, ¿qué es precarga? Sherlyn. Pasa la profesora. ¿Quién la quiere, doctores? Ay. A ver, Ochoa, ¿qué es la precarga? Porque lo de Sherlyn, esa respuesta ya se contó. A ver, doctor. Digamos que es todo lo que viene antes del corazón, o sea, todo lo que va a llegar. Todo lo que va a llegar. Ah, ok, sí. Ya vimos ciclo cardíaco. En palabras de ciclo, ¿qué volumen es? El diastólico, ¿no? Telediastólico. No, no existía el volumen diastólico. Bueno, el ¿sí? telediastólico, sí. Es telediastólico, exactamente. Recuerden, bueno, mnemotecnia que a mí me funcionó de chiquito. Precarga, presión antes de la contracción. Poscarga, presión ante la contracción. ¿Sí me explico? Precarga es lo antes de la contracción y la post ante la contracción. Entonces, ¿cuál es la idea del sistema renina, doctores? Pues aumentar la volemia, aumentar la precarga. ¿Para qué?
para que de esta manera se estimule más el Starlink, ¿de acuerdo? Se estimule más el Starlink y sobre todo para que haya más sangre. ¿Por qué, doctores? O sea, quiero que más o menos pensemos como riñón. Al riñón le está llegando poca sangre, ¿no? Él no sabe que el problema es porque el corazón está enfermo. Al riñón le llega poca sangre y él dice, no, pues yo necesito retener, aumentar el volumen sanguíneo. Por eso es que se activa el sistema renina. Lo malo de este sistema renina es que alguien le debería de decir que no es porque no haya sangre, es porque el corazón no funciona. Entonces, ¿cuál es la idea del riñón? Activo el sistema renina, aumento la sangre, le llega más sangre al corazón y el corazón saca más sangre. Lo malo, pues, es que no es así. Y entonces, ¿se acuerdan que nosotros estábamos con que al principio de la enfermedad aumentaba el volumen ventricular? El aumento del volumen ventricular aumentaba la presión ventricular. El aumento de la presión ventricular aumentaba la presión auricular. Estábamos hasta ahí, ¿no? Pero ahora le agregamos todavía que regrese más sangre. Ya no solamente va a aumentar la presión auricular, va a aumentar la presión venosa, es decir, lo que está antes de las aurículas. Si se dan cuenta, la enfermedad o insuficiencia cardíaca, su fisiopatología, por lo tanto, su clínica es un poco retrógrada. Es decir, se dañó el ventrículo, se dañó la aurícula, ahora de la aurícula se dañan las venas y las venas son las que me van a dar la clínica, ¿de acuerdo? Y después, ¿cuál otro mecanismo compensador sigue después de la renina-angiotensina? Ya ni me sé con quién me quedé. Janet, vamos a empezar de nuevo porque ya me perdí. Doctora Janet. La hipertrofia. La hipertrofia. ¿Y esa qué, doctora? ¿O esa por qué se da? ¿Cuál es la idea del corazón de hipertrofiarse? ¿O qué lo genera? Pues igual un aumento en las paredes del músculo porque intenta compensar, sacar más la sangre. Sería como con respuesta a la pre o a la poscarga, o a las dos. A las dos. A las dos, exactamente. Entonces, la hipertrofia miocárdica, también llamado remodelamiento ventricular, nos da o es resultado del aumento de la precarga y de la poscarga, ¿de acuerdo? ¿Es la hipertrofia miocárdica es fisiológica o patológica, Janet? ¿O hay etapas donde es y hay etapas donde no es? ¿Qué opina usted? ¿Patológica? ¿Siempre? Pues debe haber casos en los que no, pero no sé. Durante el desarrollo, por ejemplo, hay hipertrofia. ¿Eso es patológico o fisiológico? Fisiológico. ¿Recuerdan el AGMA, no? ¿Recuerdan la ley de Laplace y todo eso? Dejémoslo en que sí. Y entonces hay hipertrofia durante el desarrollo, es normal. Por ejemplo, en los deportistas hay hipertrofia y es normal o es patológica. Normal. Normal, ¿no? Entonces, la hipertrofia entonces puede ser fisiológica y también patológica. Obviamente, en este caso, estamos hablando de una patológica por aumento de la precarga. ¿Por qué? Porque llega más sangre, aumenta el volumen telediastólico. Entonces, el corazón quiere sacar esa más sangre, entonces hipertrofia. Pero también hay un aumento de la poscarga, es decir, se tiene que contraer porque la resistencia es más alta, ¿de acuerdo? Ahora, te hago una pregunta, Janet. Quedamos que las causas de una insuficiencia cardíaca puede ser por sobrecarga, es decir, aumento de la poscarga, que ya quedamos que me puede generar la hipertrofia, pero también por daño miocárdico. Si hay daño miocárdico, ¿se activaría este mecanismo compensador, la hipertrofia, o no, porque hay daño miocárdico? ¿Qué opina? No lo dicen los libros, solo piense con lógica. A ver, si hay daño miocárdico, ¿se activaría este mecanismo compensador o no? Bueno, creo que no, pienso que no. Pues sí, porque se hipertrofiarían las fibras no lesionadas, ¿de acuerdo? ¿A qué voy? Siempre se activan todos los mecanismos compensadores. A eso quería llegar, ¿de acuerdo? Siempre se van a activar, doctor, pero si es por daño, ¿qué se va a hipertrofiar? Bueno, se dañaron unas fibras, pero no todas, y las que no se dañaron, esas se hipertrofian. Es decir, siempre se van a activar los mecanismos compensadores, que serían entonces prácticamente esos 5, ¿no? Que sería el Starlink, serían los péptidos, sería el neurohumoral, que bueno, tiene sus dos partes,
y sería la hipertrofia miocárdica. Ahora, si ustedes se ponen a leer ahí un poco de artículos o uno que otro librito por ahí, el Fran Starling no se considera mecanismo compensador. ¿Por qué, doctores? O al menos no lo marcan como mecanismo compensador a veces. ¿Por qué? Doctores, ¿no se imaginan por qué? Doctor, no ¿Eh? tendría que ver que el mecanismo de Frank Starling pues realmente está todo el tiempo activo. Exacto, ¿no? Realmente no Porque es como que solo esté durante la patología. exactamente, porque el mecanismo de Frank Starling prácticamente es algo innato, ¿de acuerdo? O sea, siempre está. Entonces, por eso generalmente cuando dicen mecanismos compensadores, mencionan 4. Los péptidos, el neuroendocrino y la hipertrofia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó, Brazas? Doc, aquí tengo una pregunta. ¿Estos mecanismos se van a activar también ¿Secuencialmente? en una insuficiencia cardíaca aguda? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí? O sea, sí. se activan los 5 mecanismos que hablamos desde... Sí, ojo, a lo mejor uno que otro en mayor o menor medida, ¿sale? Recuerden que la hipertrofia es uno que se va a activar, pero no se hace de manera inmediata. Tarda un poquito. Entonces, sí se activan todos, pero algunos más, otros menos, y algunos tardan más en aparecer. Por eso es que, por ejemplo, no sé, me ponía un ejemplo ahí la doctora, ¿no? Si yo quito lo que esté causando esa enfermedad, o como la que puso la doctora, a lo mejor no genero daño miocárdico, es decir, a lo mejor no genero hipertrofia, pero si no lo resuelvo rápido, puedo generar daño miocárdico, lo cual me ocasionaría la hipertrofia. Por eso siempre es importante diagnosticarla y tratarla, ¿de acuerdo? Pero entonces, esos son los mecanismos, doctores, no los olviden, son 4, en ese orden: péptidos, el neuroendocrino y finalmente la hipertrofia. Ya saben que el neuroendocrino pues tiene sus 2 partes. El Starling funciona desde el inicio, pero ese no se considera luego como tal mecanismo porque siempre está. Además, recuerden que el Starling se llena más, me estiro más, me contraigo más, pero llega un punto donde ya está tan estirado. ¿Recuerdan cuando vimos próstata, no? Que lo de la vejiga, que ya no compensaba el músculo, pasa algo similar en el corazón. Ya está tan estirado que ya ni siquiera se puede contraer bien o con mejor fuerza. Y es cuando decimos que la curva se va a la derecha, cosa que ahorita veremos. Entonces se activa el sistema renina-angiotensina, bueno, el neuromoral, y una parte de él es la parte endocrina o el sistema renina. Me gustaría hablar de ese sistema renina, ¿no? ¿Ya llevaron nefro o no? ¿No? ¿No han llevado nefro? Híjole, doctores. Siempre me Ya, sale Doc. esa historia, doctores. Ya se contó, profesores. No, oigan, ¿ya llevaron esto? No, todavía no, doc. Sale, empecemos. Daisy, ¿qué onda con este sistema renina? ¿Cómo empieza? Está en sus tareas, ¿no? Sí, pues No lo primero pusieron en las tareas, doctores. Híjole, ¿qué pasó, Daisy? se activa por la secreción de renina por las células juxtaglomerulares. Ya quedamos que llegaba menos sangre, llegaba menos agua, llegaba menos sodio. Entonces, en la arteriola aferente tenemos las células juxtaglomerulares que detectaban la baja de ese sodio, entonces secretaban la renina y así lo empezábamos, ¿no? ¿Qué hace la renina, Daisy? Activa la angiotensinógena en el hígado. ¿Ok? ¿En qué lo activa o en qué lo transforma? En angiotensina 1. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la angiotensina 1? Se vuelve a activar por la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón que lo convierte en angiotensina 2. ¿Ok? Y la angiotensina 2 actúa a nivel de las glándulas suprarrenales y se produce la aldosterona. ¿Ok? ¿Qué más hace la angiotensina 2? Nada más. Y ya la aldosterona se va a encargar de retener sodio y agua y así aumentar el volumen. Sodio y agua, ok. ¿Y qué pasa con la antidiurética y qué pasa con el potasio? A grosso modo, doctores, sistema renina. Tenemos la renina, ¿no? Ya quedamos cómo va a empezar todo porque sale la renina. Entonces, a la renina la secretan las juxtaglomerulares. ¿Y quién más, doctores? ¿Quién más?
¿Qué recuerdan? Histología, Garner, tercer bloque. O cardio, ahorita no sé si llevaron, ya llevaron cardio. ¿Quién más secreta la renina, doctores? La mácula densa, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que esa renina convertía el angiotensinógeno en angiotensina 1, como lo dijo la doctora, bien, la angiotensina 1 en angiotensina 2 por la ECA, perfecto, doctora, y esa angiotensina 2 tiene 4 funciones, no olviden esas 4 funciones. Me dan vasoconstricción, me da reabsorción de sodio, secreta aldosterona y antidiurética, ¿de acuerdo? Me da esas 4 funciones la angiotensina 2, vasoconstricción, me da reabsorción de sodio, estimula la secreción de aldosterona y también de la antidiurética, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, pues vamos a meternos un poquito ahí a nivel de túbulos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de túbulos para ver un poquito de diuréticos porque eso es parte del tratamiento. Entonces, ¿cuál es la unidad anatomofuncional del riñón, Rodrigo? ¿Cómo se llama? ¿El glomérulo? No. El, Bueno, la célula más chiquita del riñón, ¿cómo le decimos? ¿Cómo se llama? Profesor, nefrona. La nefrona se divide en 2 partes. ¿Cuáles son las 2 partes de la nefrona? Pues los túbulos y la parte del... ¿De quién? ¿De quién, doc? Ya lo había dicho. Del glomérulo. Exacto, no lo digan con dudas, doctores, eso es algo básico. Riñón, nefrona, glomérulo, túbulo, punto final. Al riñón le llega la sangre. ¿Quién le va a dar la sangre al riñón? Diego, ¿qué pedo? ¿Quién le da? ¿O cómo se llama esa arteriola que entra? ¿Y a dónde entra? ¿Al tubo, al glomérulo o al túbulo? El glomérulo. ¿Cómo se llama? La aferente. Arteriola aferente, perfecto. ¿Y qué otras arteriolas hay, doc? Y sale la eferente. ¿Y ese eferente para dónde entra? ¿Doc? ¿Al túbulo? ¿A dónde? ¿Qué recuerdan de esto? ¿Qué vieron ahorita en cardio? Recuerden, docs, fácil, no se confundan. ¿Por qué? Arteriola aferente entra al glomérulo. Del glomérulo sale la eferente. La eferente, ¿por qué se llama arteriola y no vénula? Porque esa arteriola entra al túbulo y del túbulo ya sale ahora sí la vénula. Por eso se llama así, aferente y eferente, no porque estemos locos o se nos fue los nombres, porque esa arteriola eferente, a pesar de que sale del glomérulo, pero entra al túbulo donde nos va a dar la vasa recta. Olviden la vasa recta, se vayan a confundir. Entonces, doctores, tenemos las arterias grandotas. Tenemos entonces la arteriola aferente que entra al glomérulo. Del glomérulo sale la eferente. La eferente entra al túbulo y finalmente del túbulo ahora sí ya salen las vénulas, ¿de acuerdo? Y entonces en esa arteriola aferente, la que está antes del glomérulo, ahí es donde tenemos las células yuxtaglomerulares. La arteriola eferente, ¿por qué es importante? ¿Recuerdan que les dije que la angiotensina daba vasoconstricción? ¿De quién creen que dé vasoconstricción? ¿De la arteriola aferente o de la eferente? ¿Qué opinan? Aquí está el glomérulo, acá hay una arteria. Si apachurro esta, le llega menos al glomérulo. Si apachurro la de acá, sale menos. Después de acá tengo la chis. Bueno, la orina. Sale mucha orina. ¿Qué es lo que queremos ahorita? Retener el agua. Entonces la angiotensina 2, ¿de cuál quién creen que apachurre? ¿La que está antes para que le llegue menos sangre al glomérulo o la que está después para que toda la sangre se quede o el volumen se quede en el glomérulo, se quede en el riñón? ¿Qué opinan? ¿Aferente? ¿Aferente? ¿La que está antes, Doc? Sí. Es de la eferente, ¿de acuerdo? Es de la eferente. Recuerden, eso es importante. ¿Por qué? Porque esa vasoconstricción, vasodilatación de la arteriola eferente está intervenida por los IECAS. Si han escuchado por ahí, ¿no? Que los IECAS pueden alterar o no la presión. ¿Sí se los comentó su cardio? ¿Por qué? Porque a nivel de la arteriola eferente es donde se lleva la regulación, digamos, renal, la vasoconstricción o la vasodilatación. Y entonces, si yo le doy a un paciente
AINES, se me fue, los dije IECAS, le doy AINES, esa regulación se puede ver interferida. La parte de los túbulos, ¿cuál es el primer túbulo, Luciano? Túbulo contorneado proximal. Ok, ahí en el proximal, ¿qué pasa? ¿Qué se absorbe? Calcio, ¿Calcio? Ok, sí, calcio. sodio Sodio, ¿qué más? y fosfato, ¿no? Se absorbe casi todo, ¿no? Se reabsorbe casi todo, el 80%, prácticamente ahí se reabsorbe todo. ¿Qué lo hace especial al túbulo contorneado proximal? Algo que absorbe de manera peculiar, Doc. Las células en cepillo, O sea, sí, pero para que reabsorban, ¿qué? Bicarbonato. Recuerden, túbulo proximal, doctores, reabsorbe el bicarbonato. ¿Por qué? Porque de diuréticos hay unos diuréticos que funcionan ahí. ¿Qué creen que hagan los diuréticos que funcionan en el túbulo proximal, doctor Luciano? pues ¿Inhiben a quién? a la anhidrasa carbónica. A la anhidrasa carbónica. Entonces, en el túbulo proximal, doctores, se reabsorbe el bicarbonato por la anhidrasa carbónica y los diuréticos que funcionan a nivel del proximal, ¿qué es lo que nos harán? Inhiben o bloquean a esta anhidrasa carbónica. Ejemplo, doctor Luciano. ¿Qué recuerdan? ¿Quién se sabe uno, doctores? ¿Quién se sabe un inhibidor de la anhidrasa carbónica? Metazolamida. La cetazolamida, exactamente. Casi no la utilizamos. En la práctica diaria no la utilizamos. Digo, hay más, doctores, pero que se vendan, que pueden ir a la farmacia, la cetazolamida, pero realmente no la utilizamos, ¿de acuerdo? Pero ahí, por ejemplo, ¿ya llevaron oftalmo o van a llevar oftalmo? Ya, Doc, ya vimos. Ah, ok, muy bien. Hay medicamentos oftálmicos que inhiben la anhidrasa carbónica. ¿Cuáles son, doctores? ¿Qué vieron en oftalmo? Híjole, doctores. Hablemos de la casa de los famosos mejor, doctores. ¿O del fútbol? ¿Del Real Madrid? ¿Va a jugar el Real Madrid? ¿Quieren hablar de fútbol o de la casa de los famosos? La dorsolamida o la brinzolamida, doctores, para el glaucoma. Ahí es un ejemplo claro de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Por ejemplo, en oftalmo no los ocupamos tanto como diuréticos, los ocupamos más como medicamentos oftálmicos, como la brinzolamida, la dorsolamida, que son las gotitas para el glaucoma. Y cuando estén en hospital y cuando vean neurodoctores, ahí a nivel del proximal actúan los diuréticos osmóticos. Cuando vean, por ejemplo, edemas o derrames o cosas así, ahí utilizamos los diuréticos osmóticos, los cuales funcionan a nivel del proximal. Cuando vean edema cerebral, por ejemplo, o en nefro que vean diálisis, ahí van a ver diuréticos osmóticos, actúan a nivel del proximal. Resumen, proximal, anhidrasa carbónica, reabsorción de bicarbonato. Medicamentos, pues los inhibidores de la anhidrasa carbónica. De manera diurética no los utilizamos, como la cetazolamida no la utilizamos. Ahí utilizamos más los oftálmicos, como la brinzolamida, la dorsolamida, o también los osmóticos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para el edema cerebral, como el manitol o la urea. Después del contorneado proximal o del proximal, ¿qué sigue, Sherlyn? Ok, la asa de Henle, bien, ¿qué porciones tiene? ¿O cómo se divide esa asa de Henle? Ok, perfecto. En la descendente, ¿qué se reabsorbe? Agua, exacto, perfecto. ¿Gracias a quién se absorbe el agua? A la hipertonicidad intersticial. Olvídelo, se absorbe agua en la asa descendente. Y, es decir, nos da una orina, ¿qué? ¿Concentrada o diluida? Si se reabsorbe el agua. Concentrada, perfecto. Luego viene la porción ascendente. La porción ascendente, ¿qué reabsorbe? Agua ya no, es impermeable al agua, la porción ascendente, y nos absorbe el sodio. Muy bien, doctora. ¿Gracias a quién? No, pues, o sea, sí, pero, o sea, ¿cómo se mete el sodio, pues? O sea, ¿cómo se reabsorbe? ¿Cómo se mete el sodio? Cotransportador, sodio, potasio, 2-cloro, doctores, ¿sale? Entonces recuerden, porción descendente, sigue el asa. ¿En el asa qué? La que baja reabsorbe agua.
Orina, entonces, concentrada, la que sube, absorbe o tiene el cotransportador sodio, potasio, 2-cloro. ¿Y eso por qué es importante, doctores? Porque pues voy a tener medicamentos que me inhiben ese cotransportador sodio, potasio, 2-cloro. ¿Cuáles son, Sherlyn? Los ahorradores de potasio, no, todavía no. Ahí ¿qué diuréticos funcionan entonces en el ASA, doctora? La furosemida, otro ejemplo. Que sí se venda. Bumetanida, exactamente. La furosemida, bumetanida. Dosis de la furosemida es un medicamento básico que sí deben dominar, doctores. ¿De cuánto viene la pastillita? ¿No? ¿Nadie la ha visto por ahí? ¿Algún familiar no utiliza furosemide? 40, ¿de acuerdo? 40, viene de 40 la pastillita. Entonces, doctores, después del proximal viene el ASA. El ASA, la descendente reabsorbe el agua. La ascendente, cotransportador, sodio, potasio, 2-cloro, el cual se inhibe por medicamentos como la furosemide o bumetanida, ¿de acuerdo? Entonces, y esa nos daría entonces una orina, ¿qué? Una orina diluida, porque reabsorbe el sodio, el potasio y el 2-cloro. No lo olviden, en el ASA, en la porción ascendente. Después del ASA de Henle, ¿qué sigue, Brazas? Sigue el túbulo contorneado distal. ¿Y ahí qué? ¿Qué? ¿Ahí qué? ¿Ahí qué se reabsorbe? Pues, sodio y cloro. Sodio y cloro, exactamente. Tiene el cotransportador sodio-cloro. ¿Qué medicamentos podemos utilizar? Serían, pues, los inhibidores de los canales epiteliales de sodio. ¿Qué diuréticos? Pues que según yo también son los de ASA. No. Tiacidas, ¿no? Doctores, tiacidas, hidroclorotiacida o clortalidona, ¿de acuerdo? No lo olviden. Entonces, en el distal tenemos el cotransportador sodio-cloro. ¿Quién funciona ahí? Las tiacidas o las no tiacidas como la clortalidona, pues inhiben al cotransportador sodio-cloro, ¿de acuerdo? Al sodio-cloro. Ojo, aquí pasa algo raro. En este túbulo distal, recuerdan que la furosemide sacaba el sodio, ¿no? Ahí en el asa de Henle. Aquí en el túbulo distal también se reabsorbe el calcio, pero si llega mucho sodio, el riñón siempre le va a dar prioridad al sodio. Es decir, si llega mucho sodio, por ejemplo, con la furosemide, absorbe el sodio y saca el calcio. Por eso es que se dice que la furosemide nos da hipocalcemia, ¿sale? Entonces, la furosemide inhibe el cotransportador sodio, potasio, 2-cloro, pero también me da hipocalcemia. A nivel del túbulo distal tenemos el cotransportador sodio-cloro, donde actúa ¿quién? La hidroclorotiacida o la clortalidona. Son un ejemplo, ¿de acuerdo? Y después del túbulo distal, ¿quién sigue, Janet? El túbulo colector. Tubo colector, me gusta, bien. ¿Cómo se divide ese túbulo colector? No sé, el proximal y distal o interno y externo. A nivel de las estructuras del riñón, ¿cómo se divide un riñón? Se divide igual el túbulo colector. ¿Qué tiene un riñón? ¿Una qué? ¿Corteza ahí? Médula. Entonces, ¿el túbulo colector qué? En corteza y médula. Cortical y medular, ¿no? Entonces, el túbulo colector cortical, ¿qué función tiene, doctora? ¿Ahí quién funciona? La aldosterona. La aldosterona. ¿De qué se encarga la aldosterona? De secretar sodio y cloro. Ah, sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es la aldosterona? Excreción de sodio, reabsorción de potasio, punto final, ¿de acuerdo? No lo olviden eso, doctores. Aldosterona, saca el sodio, reabsorbe el potasio, punto final. Entonces, ahí en el túbulo colector cortical, ahí actúa entonces la aldosterona, que entonces se encarga de la reabsorción de sodio, excreción de potasio. ¿Qué medicamentos podemos tener ahí, doctores? Ya vimos que en el ASA tenemos la furosemide. Ya vimos que en el distal tenemos las tiacidas. Ahora, ¿cuáles tenemos en el colector? ¿Qué diuréticos, doctores?
La espironolactona. La espironolactona o esplerenona. Entonces, esa espironolactona o esplerenona bloquean a esa aldosterona, ¿de acuerdo? Entonces, bloquean aldosterona. Entonces, ya no va a haber reabsorción de sodio, ya no va a haber excreción de potasio. Si no hay excreción, salud, brasas, si ya no hay excreción de potasio, entonces, ¿ahorran o no el potasio? No me acuerdo quién por ahí me dijo ahorrador de potasio, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿La doctora Daisy Merlos o Sherlyn? Ya no me acuerdo. Ahí estaría su ahorrador de potasio, ¿de acuerdo? Y finalmente, el túbulo colector medular. ¿Ahí qué función tiene, Daisy? ¿Ahí quién funciona? ¿Doctora? Pues es que ahí está el transportador de urea, pero no me acuerdo si hay algún... Funciona la antidiurética, punto final. Funciona la antidiurética, la vasopresina. Entonces, ¿qué nos hace la antidiurética o vasopresina en términos generales, doctora Daisy? Antidiurética. Reabsorbe sodio y agua. ¿Sodio? ¿Sodio, doctora? ¿O agua nada más? ¿O sodio y agua? ¿Qué opina? Solamente el agua, doctora, ¿sale? Solamente el agua. Entonces, doctores, no lo olviden y se los resumo, es muy fácil, tienen que entenderlo porque ya van a tratar y ya van a llevar nefro, o si no es que ya hasta la llevaron, ¿no? Entonces, tenemos su nefrona, entonces tiene su glomérulo, tiene su túbulo, punto final, ¿de acuerdo? Entonces, la parte del túbulo, el proximal, entonces ahí tenemos que la anhidrasa carbónica, se reabsorbe el bicarbonato. Los diuréticos realmente no los utilizamos, ahí utilizamos más los del ojito o los osmóticos. Luego viene el asa de Henle, en el asa de Henle, la descendente, agua, la ascendente, el cotransportador, sodio, potasio, 2-cloro. Ahí, ¿cuáles utilizamos, por ejemplo? Utilizamos la furosemida y la bumetanida. Luego viene el distal o contorneado distal. Ahí que se lleva la reabsorción de sodio y cloro. Ahí actúan diuréticos como la tiacida, como la hidroclorotiacida o la clortalidona. Luego viene el túbulo colector cortical. Ahí actúa la aldosterona y esa aldosterona se ve bloqueada por la espironolactona. Y en el túbulo cortical medular, ahí viene la antidiurética. Ahí en la antidiurética reabsorbe agua, punto final, ¿de acuerdo? Ese sería el resumen. Proximal, anhidrasa carbónica. Asa de Henle, furosemide, sodio, potasio, 2-cloro. Distal, sodio, cloro, hidroclorotiacida. Contorneado cortical, la espironolactona para la aldosterona. Y finalmente, colector medular sería la antidiurética ADH o vasopresina. ¿Dudas de diuréticos, doctores? ¿No? ¿No? ¿O sí? Doctores, tienen que saberse esto es algo muy básico, doctores. En cardio sirve para nefro, sirve para todo. Deben de aprendérselo y véanlo o espero que lo que les dije les sirva de algo porque es como algo muy resumido y funciona. Bueno, a mí me ha funcionado porque lo ocupo en la vida diaria. Entonces, la idea de todo este sistema renina-angiotensina quedamos que era reabsorber el sodio, reabsorber el agua, aumentar el volumen para que este corazoncito tuviera más sangre y la pudiera sacar. Eso piensa el riñón, ¿no? Pero nosotros sabemos que, pues el problema no es que no haya sangre, el problema es que el corazón no funciona. Por eso es que este sistema renina lo tenemos que bloquear. ¿Qué medicamentos me pueden bloquear el sistema renina-angiotensina? Ya vimos que su efecto principal o a grosso modo que es reabsorber agua, utilizamos diuréticos. Furosemide, hidroclorotiacida, espironolactona, a grosso modo. Son los que generalmente o los 3 lugares donde funcionamos, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué otro medicamento me puede ayudar a bloquear este sistema renina-angiotensina? A ver, Ochoa, ¿qué medicamentos? Pues principalmente los YECA. Los YECA, ¿a quién bloquean los YECA? A la enzima convertidora de angiotensina, de angiotensina, ¿no? Ok, me gusta. Sí, ok, sí, perfecto. Ejemplo de estos YECAs, ¿cuáles serían, doctor? El
No, eso ya también, Doc. De memoria, Doc. Memoria, profesores. A ver, vamos a hacer mejor un ejercicio vaya a hacerles una valoración neurológica de memoria a corto, mediano y largo plazo. ¿Les parece, señorita, aquí? ¿Qué pasó, Ochoa? ¿Quién quiere? Yecas, ejemplos de yecas, rápido, los que sean de Quevedo. En captopril, en alapril, En alapril, bien. ¿Qué otro? ramipril. Lisinopril, todos los priles, ¿no? Punto final, ¿no? Ok. Ahora, le hago una pregunta, doctor Quevedo. Quedamos que la ECA evita la formación de o la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sale? ¿La ECA es la única manera en que se forma la angiotensina 2 o hay otras vías que forman la angiotensina 2? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, doctores? ¿Qué les dijeron allá en Nefro? ¿La ECA es la única manera en que se forma la angiotensina 2 o hay otras vías alternas, doctores? Hay otras vías alternas que no son por la ECA. Entonces, ¿los IECA creen que bloqueen esas vías alternas? Pues no. Entonces, ese sería un defecto que ahorita lo vamos a utilizar o lo vamos a comparar con otra cosa, ¿de acuerdo? Efecto adverso más común de los IECAs, ¿cuál es, Luciano? La Bueno, a ver, tos. bueno, tos, ¿qué? Tos seca, perfecto, me parece bien, ¿sale? Entonces, todos los priles me dan tos seca y lo malo es que no bloquean las vías alternas de angiotensina 2. Ahora, ¿qué otros medicamentos tengo para el sistema renina-angiotensina, Sherlyn? Ya me dijeron los yecas, ¿qué otros tengo? ¿Para qué? Los ARA2, perfecto. ¿Y esos ARA2 qué es lo que hacen, doctora? Angiotensina 2, ok. ¿Qué receptores, doctora? ¿Qué tiene que ver el alfa con los AT1? Los AT1, ¿de acuerdo? Si existen los AT1, obviamente existen los AT2. Ahora, les pregunto, ¿creen que los ARA2 bloquean los AT1 de manera selectiva, pero no los AT2? Entonces, la pregunta del millón y queda abierta. A ver, ¿cuál es mejor, el YECA o el ARA2? Del YECA quedé que bloquea la ECA, pero hay otras vías que me forman angiotensina 2. De los ARA2 bloquean los receptores AT1, pero no bloquean los receptores AT2. Es decir, los YECAs me dejan vías alternas para formar más angiotensina y los ARA2 me dejan libre el receptor AT2. Ahora, ¿cuál creen que sea mejor entonces? Los dos tienen algo malo. ¿Cuál Doctor, sería mejor? ¿El YECA o el ARA2? bueno, pues yo pensaría que son mejores los YECA, porque, ¿Por qué, doctor? o sea, porque sí es cierto que queda esa otra vía como, pues, activa, o sea, la vía alterna, por así decirlo, pero tengo entendido que esa otra vía no es como suficiente como para actuar de una manera, digamos... Ok, es una idea. ¿Qué otra idea tienen, doctores? ¿Cuál es mejor? ¿Qué le dan a su paciente? ¿Un enalapril o un losartán? Ya ni siquiera me dijeron ejemplos de los ARA2, pero ya está el losartán. ¿Qué le damos, doctores? ARA2. ¿Un ARA2? ¿Por qué, doctor Luciano? Porque al bloquear el AT1 que causa vasoconstricción, como que se queda liberado este AT2 que es contrario. Ok. ¿Qué opinan los demás, doctores? ¿Qué opinan? Shirlene, Daisy, Janet, Brazas, Quevedo, ¿qué opinan? ¿Cuál es mejor? Da lo mismo. ¿No? Pues en teoría, doctores, tienen la misma efectividad, ¿de acuerdo? Típicamente decimos que los YECAs evitan el remodelamiento cardíaco. Eso es algo muy importante, ¿de acuerdo? Evitan el remodelamiento cardíaco, eso sería lo bueno. Lo bueno de los ARA2 es que también disminuyen la agregación plaquetaria. Es decir, cada uno tiene sus cosas buenas. ¿Cuál es mejor? Los dos son buenos, ¿vale? Generalmente, salud,
cuando empezamos a tratar un paciente o recién diagnosticado, se recomienda utilizar un IECA, ¿de acuerdo? Se recomienda, o así nos lo marcan las guías de práctica clínica, utilizar un IECA. Los IECAs vienen en presentaciones con dosis un poco más bajas. Por ejemplo, en Enalapril 10 miligramos, 10 cada 12 horas, 10 cada 24. Y generalmente cuando vemos que esos pacientes no se controlan bien de su presión con un IECA, pasamos a un ARA2 y es cuando agregamos un losartán. Pero quiero aclarar, no es porque el losartán funcione más fuerte, es porque simplemente hay pacientes que no responden bien a los IECAs y entonces con ellos tenemos que pasar a un ARA2. Conclusión, para la consulta, si el paciente no tiene tratamiento, pues le inician un IECA, ¿no? Pero si trae un IECA y les dicen, no, doctores, yo me tomo mi Enalapril o mi Captopril y no funciona, pues se lo cambio a un losartán, por ejemplo. Eso es lo que se hace en la vida real, eso es lo que quiero que hagan en la consulta y eso es lo que nos marcan las guías de práctica clínica. Ochoa. Doctor, en ese caso del cambio de IECA en Enalapril, ¿hay que esperar un tiempo o se puede hacer de inmediato? IECA en Enalapril es lo mismo. Me Perdón, imagino que de IECA a ARA, sí. No, si ya tiene tu paciente la presión alta, de una vez, vámonos, se lo cambias, ¿de acuerdo? Se lo cambias. Ojo ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, si tu paciente toma, es que hay que valorar muchas cosas, doctores. Miren, por ejemplo, si toma un Enalapril, viene de 10 miligramos. Si toma un Enalapril de 10 miligramos y no se controla bien su presión, ¿qué haríamos? ¿Se lo cambiamos o se lo duplicamos? Primero aumentar la dosis, ¿no? Exacto, ¿no? Se lo ponemos cada 12 horas. Ahora, la dosis del Enalapril es alta, o sea, podemos utilizar hasta 40 cada o 20 por lo menos cada 12 horas, pero las pastillas vienen de 10 y lo que yo siempre les he dicho, doctores, piensen en esa parte que nunca nos lo dicen en la carrera, pero a ver, el Enalapril, lo trae cada 24, te lo duplico cada 12. Puedo darte 2 pastillas juntas cada 12 horas, pero, y no va, o sea, y es una dosis buena, es una dosis prácticamente media, 20 cada 12, pero el paciente si le dices, tómese 2 pastillas juntas ahorita y 2 en la noche, ¿qué creen que piense? ¿Creen que les haga caso? Pues ellos ya sienten que es mucho, ¿no? Digo, aunque nosotros conozcamos las dosis y todo, van a decir, no, pues ya es mucho. Y es cuando dices, mejor te pongo un losartán, viene de 50 miligramos, te pongo una pastilla en la mañana y te pongo una pastilla en la tarde. Entonces, deben de aprender poco a poco, doctores, a jugar un poquito ahí con las dosis. Por eso es importante dominarlas. Entonces, dejamos el IECA y después el ARA2. Sí lo puede hacer en la misma consulta, siempre y cuando ya venga con un IECA cada 12 y no funciona, se lo cambia un ARA2 cada 12. ¿Cuál otra pregunta había por ahí? Verazas, creo que tenía la manita, ¿no? Sí, es que le iba a comentar que entonces se podría decir que tiene mejores efectos el ARA2 o por qué no se inicia directamente con un ARA2 y posteriormente con el IECA. Vuelvo a repetir, no es que funcione mejor, ni es que sea mejor, simplemente hay pacientes que son resistentes al IECA y en ellos hay que probar después el ARA2. O sea, así es el orden. Das un IECA y no funciona, le das un ARA2, pero repito, no le das el ARA2 porque sea mejor, no, simplemente que a lo mejor con él no, o sea, es un poco resistente. O la otra que comenté, necesita que le suba la dosis, pero los IECAs generalmente vienen de dosis bajas. Entonces, meterle 2 o 3 pastillas juntas en la mañana y 3 en la tarde ya se les hace mucho. Se prefiere cambiar a un ARA2. Eso es lo que usamos en la vida real, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el losartán. Ahora, entonces, a nuestro pacientito que nos va a llegar a la consulta, le vamos a dar algo para controlar su presión y le vamos a dar también un diurético. ¿Estamos o no de acuerdo? Recuerden otra cosa, y estos son como consejos un poco personales. Los diuréticos, doctores, hacen que orine, o sea, sí, obvio, pero también bajan un poco la presión, ¿de acuerdo? ¿Cuál diurético es más potente? ¿Cómo vieron ahí en farmacología, cuando llegaron farmacología, las tiazidas o los de alto techo como la furosemide? ¿Cuál creen que funcione más fuerte? ¿Qué inhibe la hidroclorotiazida, doctores? ¿Qué cotransportador? Daisy, ¿qué cotransportador inhibe la hidroclorotiazida? ¿El qué? La hidro, doctora. El sodio cloro. Sodio cloro. ¿Qué inhibe la furosemide, doctora? El
sodio 2 cloros potasio. Sodio, potasio, 2-cloro. ¿Cuál cree que sea más fuerte, doctora Daisy? ¿El furosemide o la hidroclorotiazida? El furosemide, porque aparte en esa parte del túbulo es donde se reabsorben más solutos. El furosemide, exactamente. Es decir, doctores, cuando ustedes receten un diurético en la vida real, doctores, ojo, porque además de ser diurético, también baja un poquito la presión, ¿de acuerdo? También baja un poquito la presión. Entonces, a lo mejor si ustedes están pensando en darle 3 pastillas, a lo mejor le puedo dejar 2 pastillas más un diurético bueno como el furosemide. ¿Sale? Ahora, otro consejo de la vida real. ¿A qué hora le dirán que se tome el furosemide? Por ejemplo, el de la presión, losartán cada 12 horas. A la misma hora. Recuerden decirle eso a sus pacientes. Si les dicen a ustedes o a las personas luego, cada 12 horas como que te haces bolas en la cabeza, voy a estar contando, ¿qué? Fácil, para que los pacientes entiendan rápido. Señor, se la toma a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche. 7, 7, 8, 8, 9, 9, punto final, y cumple las 12 horas. Ahora, el diurético, ¿a qué hora se lo recetarían a su paciente, doctores? En las mañanas. En las mañanas, exactamente. ¿Se lo pueden dar combinado, que se lo tome al mismo tiempo con el de la presión, sí o no? ¿Pasa algo? ¿Chocan? ¿Están contraindicados? No. Pues no. Le puedes decir, a las 8 de la mañana se toma su losartán y su furosemide, y a las 8 de la noche se toma el puro losartán, ¿sí o no? Entonces, en esta ocasión en la consulta voy a evaluar que me hagan la receta médica. Bueno, ya les adelanté la sorpresita, pero esa ya era la sorpresita. Me van a hacer ya receta médica. Tiene que llevar el medicamento, la dosis, cada cuánto se lo va a tomar y cómo se lo va a tomar. Se los estoy dando, así que ni le hagan de emoción. Losartán 50 miligramos, 1 cada 12 horas. Si está muy hinchado, furosemide 40 miligramos, 1 cada 24 horas por la mañana, ¿no? Si está poco hinchado, a lo mejor hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida cada 24 horas por la mañana. Ahora, doctores, esa ya no la escriban porque lo que dije es lo que quiero que hagan, pero es otro consejo igual de la vida real. Hay medicamentos que ya vienen compuestos, que traen losartán más hidroclorotiazida. Entonces, es lo que yo, por ejemplo, utilizo en la vida real, porque si yo les receto losartán e hidroclorotiazida son 2 pastillas, más la de la noche serían 3 pastillas. En cambio, si les receto un combinado, receto lo mismo, pero en lugar de utilizar 3 pastillas, utilizo 2 pastillas, ¿sale? Pues eso no lo apunten, solamente es un consejo de la vida real. Utilicen los medicamentos combinados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que favorecen? Que disminuyan la cantidad de pastillas, cosa que para los pacientes es bien importante. Entre más pastillas dan, menos regresan a consulta con ustedes. Entre menos pastillas den, más regresan a consulta con ustedes. Se los digo por experiencia propia. ¿Qué duda tiene, Quevedo? Doc, nada más ahí de la combinación de los medicamentos. Es que he visto por ejemplo, que está combinado el iversartán con hidroclorotiazida, pero no sé si haya combinación de, por ejemplo, un ARA con furosemide, o no existe esa. No, porque el furosemide es fuerte, doc. Entonces, como es fuerte, doc, generalmente no, porque desafortunadamente hay médicos que luego no conocen bien esos efectos adversos, entonces por eso luego no los utilizan. La otra, ¿cómo le voy a recetar furosemide en la noche? No va a dormir mi paciente. Y si es masculino, favorezco que en un futuro padezca qué enfermedad. El HPV, ¿no? O sea, entonces, doctores, dense cuenta que, o sea, decir soy doctor sí implica un chingo de cosas, ¿no? O sea, sí debes de pensar un buen de cositas que sí son importantes para la vida real. Por eso es que generalmente los que vienen combinados con diuréticos son las tiazidas, porque no son tan potentes y traen una dosis bien chiquita. Entonces, generalmente son las tiazidas, ¿de acuerdo? Con la furosemide generalmente viene combinada con la espironolactona, es decir, es un diurético, pero bien bueno, la neta, es muy bueno. Hay pacientes que a veces, cuando me han llegado pacientes hasta con 180 de presión, 180, imagínense, no, ya está muriendo, ¿no? Entonces yo a esos pacientes generalmente les pongo un ARA2 cada 12 y además les meto un buen diurético en la mañana porque llegan bien hinchados. Les pongo, por ejemplo, furosemide con espironolactona, se llama la silactón. Entonces es un diurético bien bueno y además tengo el efecto del ARA2. Y si no funciona,
ya ustedes que llevaron cardio vieron que hay más cosas, ¿no? Nifedipina, amlodipino, etcétera, ¿no? Los nitratos, hay un montón de medicamentos. Pero entonces, doctores, para la consulta. Necesito, si no trae nada, su YECA. Estudien un YECA, el que ustedes quieran. No voy a ponerme estricto en eso, pero lo tienen que escribir bien en su recetita. Si viene con YECA una vez, se lo pueden duplicar si consideran que le falta. Si trae 2 veces y no funciona bien, un ARA2. Lean el ARA2 que ustedes quieran y a su dosis que ustedes quieran. Si viene poquito hinchado, una hidroclorotiazida. Si viene muy hinchado, un furosemide. Quiero que los escriban bien en sus recetas durante la consulta, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos, doctores. Entonces, ya quedamos que se empezaba a amontonar la sangre, se activaba el Starling, se seguía amontonando la sangre, se activaban los péptidos. No funcionaba esto. Se activaba entonces el sistema, la parte nerviosa o simpática, que me daba, entonces aumentaba la frecuencia cardíaca, pero me daba vasoconstricción periférica. Al nivel del riñón le llega menos sangre, entonces se activaba el sistema renina-angiotensina y finalmente el aumento de la pre y poscarga me daba hipertrofia miocárdica. Entonces, quedamos que una insuficiencia cardíaca puede ser descompensada o compensada. Ahora, si estoy utilizando el Frank Starling o los péptidos natriuréticos, ahí ¿cómo sería la insuficiencia cardíaca, doctores? ¿Compensada o no compensada? Compensada. Compensada, exactamente. Yo quedé o les dije que el Starling y los péptidos no te daban clínica. Entonces, ¿cómo se llamaría, doctor Quevedo? ¿Compensada qué? Asintomática. Asintomática. Hay muchas clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. Todas son válidas, bueno, todas sirven, ¿de acuerdo? Dependiendo qué punto de vista quieras tomar. Entonces, si utilizamos la palabra compensada, si utilizo el Starling y los péptidos natriuréticos, sería una insuficiencia cardíaca compensada asintomático. Si esto no funciona y utilizo el neuroendocrino, ahora, ¿cómo se llamaría, Janet? Descompensada. ¿Descompensada? Se está compensando, ¿no? Pero ya está dando síntomas. Ya O hay compensada Una síntomas. cosa es que haya síntomas, pero está utilizando al sistema simpático y al sistema endocrino. Entonces es compensada. Entonces, ¿cómo le llamaría usted? Compensada sintomática. Exactamente. Una insuficiencia cardíaca, entonces, si utilizo el neuroendocrino, sería una insuficiencia cardíaca compensada sintomática, ¿de acuerdo? Y ya, si no funciona ¿cómo se llama? La parte neuroendocrina, ni siquiera, y tampoco la hipertrofia, ahora sí ya se llama descompensada, que prácticamente una descompensada ya es un choque cardiogénico, ¿de acuerdo? Y ahí es donde ya lo verán en urgencias, las famosas urgencias. ¿A alguien le gustan urgencias médicas? ¿No? ¿A nadie le gustan las urgencias médicas? Yo entré a esa especialidad, doctores. Bueno, Triste historia. Yo entré a esa especialidad, pero la dejé. A mí me tocó entrar cuando estaba lo de COVID. Entonces, a mí me gusta mucho revisar pacientes y hacer cosas con pacientes. Por eso escogí urgencias. Entonces, cuando yo entré ahí a COVID, estaba lo de que no lo podías acercarte, no lo podías tocar y todo eso. Yo estuve en el Hospital General de Pachuca. Bueno, en Hidalgo, no sé si lo ubiquen, Hidalgo. Entonces, ahí estuve como R y todos los médicos de base metían eso. No sé si escucharon por ahí que metían pases, metían vacaciones, metían todo. O sea, nunca había médicos de base. Y prácticamente los R's unos quedamos como a cargo del hospital de Hidalgo. Y la verdad es que era una explotación bien exagerada. No nos pagaban nada. A los doctores que eran diabéticos hipertensos no iban. Les daban un bono, les daban batas, les daban cubrebocas, les daban todo. Y a nosotros los R's no nos pagaban, no nos daban equipo, no nos daban nada. Y además teníamos que ver al piso y dar clases a los estudiantes. No, la neta yo dejé, fue cuando dejé la R. Espero retomarla. ¿Quién sabe? ¿Y qué hizo, Doc? Puse mi... fue el primer gran descalabro de mi vida porque la verdad yo sentía que me explotaban muy cabrón. Me regresé, yo estaba en Hidalgo, me regresé aquí a la ciudad y cuando le dije a mis familiares, sobre todo a mi mamá, que dejaba la especialidad, puta, no, pues puso el grito en el cielo. Me fui a trabajar a unos similares y ganaba por consulta 40 pesos. Trabajé en un similares 2 meses
Después de trabajar en el Similares 2 meses, junté 20,000 pesos y puse mi consultorio particular. Y empecé a subir la consulta, 100, 200, 300, 400, y actualmente pues mi consulta cuesta 600 pesos. Y ya, esa es mi historia, doctores. Entonces me la llevo tranquilo, con que me eche una consulta al día o 2 al día, pues creo que ya, ¿no? Y ya me la llevo tranquilo. Pero no soy R, no soy R, entonces, bueno, ya no terminé la especialidad. Y es lo que he estado pensando, tal vez regresar a hacer la especialidad, pero no sé, ya me da flojera, doctores. Ya no tengo su edad, doctores. Yo ya después de Ya le los, gustó bueno, el tengo dinero, 30 años. ¿Mande? ¿Cómo, doc? que ya le gustó el dinero. Pues sí, no, Doc. O sea, sí, no, Doc, más o menos, ¿no? Pues es como todo. O sea, obviamente implica pagar renta, el coche, todas esas cosas, ¿no? Las saliditas, pues cambia, doctores. Pero sobre todo, la verdad, yo sí quisiera hacer R y es lo que he pensado, pero pues sí, ya me da, ya no aguanto las desveladas, doctores. Y pues ustedes están en su plena edad donde aguantan las desveladas, yo ya Hay no que hacer aguanto. el ENARM juntos, Doc. Espéranos 3 años. Sí estaría bueno, Doc. Pero la verdad, si yo hago una R, yo creo que sí agarraría una R más sencilla. Una R, la verdad, como Como familiar. familiar. Ni me la llevo también. Yo lo he pensado así, doctores. Soy R en la familiar, tengo mi consultorio, tengo mis alumnos o bueno, mis clases que todavía ni me pagan. Llevo ya prácticamente un año y no me han pagado nada, pero pues espero que se supone que ya en un mes ya me empiezan a pagar de ustedes. Entonces, pues yo digo, he pensado eso, ya la R familiar, la consulta y las clases, pero pues quién sabe, doctores, sí tengo la espinita de las urgencias médicas, pero implicaría dejar todo, volver a ser estudiante. Ya ven que las urgencias, y luego creo que en el R, bueno, nos pagaban a nosotros bien poquito, nos daban una beca bien poquito. Entonces, quién sabe, ¿ustedes quieren hacer Rs, doctores? Sí. Mi consejo sería, doctores, hagan las Rs luego, luego. Porque la neta después, como todo, o sea, sí generan dinero, pero aumentan sus gastos. Entonces luego ya no se imaginan su vida sin ese dinero y sin esos gastos. Entonces yo lo veo más cabrón ya después regresar al R. Pero digo, no es imposible, no es imposible. Mientras no tengan hijos también, ¿no? Yo no tengo hijos. Entonces igual y sí regreso al R. Pero al R familiar. Y yo me burlaba un buen de la medicina familiar cuando era estudiante. Yo decía que los de medicina familiar tenían kinder trunco, que su primaria la reprobaron, cosas así. Y miren, qué ironías de la vida, ¿no? Ahora regresaría a los de kinder trunco. Pero bueno, ya ni modo. Entonces vamos a la clínica, doctores. Vamos a la clínica. Entonces, quedamos que la parte neuroendocrina es la que nos daría clínica, ¿no? Dividíamos a grosso modo en la parte simpática y en el renina, angiotensina, aldosterona. La parte simpática, ¿qué clínica cree que nos dé, doctora? Clínicamente, cuando se activa el sistema simpático, ¿qué clínica nos da? ¿Sí? Taquicardia. Taquicardia, exactamente, una muy importante, la taquicardia, muy bien. ¿Gracias a quién, doctora? ¿A qué receptores son los que se activan? Los alfa. Quedamos que el sistema simpático era por las catecolaminas, ¿no? Adrenalina y noradrenalina. ¿Pero qué receptores activan esos? Alfa 1. Alfa 1 a nivel de corazón, para que me dé taquicardia. ¿O betas? Beta. Los beta. ¿Qué beta, doctores? ¿Qué beta, doctora? Solo es el beta 1. Beta adrenérgicos, principalmente los beta 1. Bien, bien, bien. Principalmente los beta 1. ¿Sale? Entonces, taquicardia. ¿Gracias a quién? A los receptores adrenérgicos beta, principalmente receptores beta 1. ¿Qué otra clínica cree que nos dé la parte simpática, Rodrigo? La taquicardia. ¿Qué más? ¿Y por qué? O sea, pero sobre todo quiero que me expliquen el por qué. No quiero que me lean una lista. Quiero que me expliquen por qué. Pues podría ser la disnea de pequeño, de ¿La mayores. disnea del sistema simpático, doctor? ¿Qué tiene Ah, que ver? pues yo lo pienso como la manera en la que, pues, al existir cierta vasoconstricción, pues puede haber falta de, de perfusión sanguínea y pues hay disnea. No, ese no, ahí no tanto.
Recuerde que la parte simpática sobre todo me da corazoncito más rápido y a nivel periférico vasoconstricción periférica. Si hay vasoconstricción periférica, le llega menos sangre a los otros órganos. Entonces, si le llega menos sangre a la piel, Rodrigo, ¿qué cree que haya? ¿Cianosis? Ya esto se está yendo a los extremos. Antes, validez, Que la ¿no? piel esté fría, pálida. Validez, piel fría, piloerección, diaforesis, exactamente. Si le llega poca sangre al riñón, ¿qué creen que pasa a nivel del riñón? O sea, además de que se activa el sistema renina, etcétera, si le llega poca sangre, entonces, ¿qué habrá? ¿Orinamos mucho? Disminuye la diuresis. ¿Qué? Disminuye Anuria. la diuresis. Anuria tampoco, Doc. Si no es HPV, Oliguria, ¿verdad? ¿no? No, oliguria, ¿no? Oliguria, exactamente. Entonces, véanlo así, doctores. O sea, no se aprenden las cosas de memoria porque si no, se les van a olvidar. Entiéndanlas. Si se activa el simpático, corazón más rápido, taquicardia. A nivel periférico, hay vasoconstricción, llega menos sangre. Si llega menos sangre, va a estar pálido, piloerección, diaforético, va a estar frío, va a tener oliguria, ¿sale? Ahora, vamos a activar el sistema renina-angiotensina. Ahí quiero que entendamos primero otra cosa, retomemos algo. Quedamos que por la enfermedad al principio aumentaban los volúmenes ventriculares, ¿cierto o no? El aumento del volumen ventricular aumentaba la presión ventricular. Ese aumento de volumen y presión ventricular al principio activaba el Starling. El aumento de la presión ventricular subía, aumentaba la presión auricular y provocaba el péptido natriurético. No sé si recuerden hasta ese viaje. Ahora, además a eso, nosotros activamos el sistema renina, que a grosso modo aumenta el retorno sanguíneo. De por sí mi corazoncito ya está lleno de sangre y todavía le echo más sangre, puta, pues se va a súper atascar, ¿no? El corazoncito. Entonces, ahora no solo va a afectar a las aurículas, o sea, no solo va a aumentar la presión auricular, se va a ir para arriba, para atrás. Quedamos que la sintomatología era retrógrada. Entonces, se va a ir hacia las venas pulmonares y a la circulación, digamos, pulmonar y a la sistémica, como lo habíamos visto en ciclo cardíaco, ¿no? Y entonces nos va a dar manifestaciones pulmonares y me va a dar manifestaciones sistémicas. ¿Estamos de acuerdo o no? Del lado derecho serían las del lado sistémico. Del lado izquierdo serían los pulmonares. ¿Por qué? Porque recuerden que va de hacia atrás. Entonces, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, pulmonares y todo lo que tenga que ver con pulmón. Ventrículo derecho, aurícula derecha y todo lo sistémico. Vena cava superior, vena cava inferior. ¿De acuerdo? Entonces, el aumento de los volúmenes más el aumento del retorno me va a provocar hipertensión venosa sistémica que se vería como una molestias del lado derecho. Una mala clasificación, pero que algunos doctores todavía utilizan o dicen es insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda. Eso se dice así con base a ¿qué? Con base a la sintomatología, ¿de acuerdo? La hipertensión venosa sistémica me va a dar una insuficiencia cardíaca derecha. La hipertensión venosa pulmonar me va a dar una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿de acuerdo? Vámonos a la derecha. ¿Qué síntomas cree que existen del lado derecho, doctor Quevedo? Pues del lado derecho, por ejemplo, pues sí es sistémico, pues un edema periférico. Sí, periférico. ¿A qué se refiere con periférico? O sea, como que edema periférico. O sea, no Bueno, sé. edema, por ejemplo, en miembros inferiores, puede ser. Edema en miembros inferiores, que típicamente, ¿cómo es el edema de los miembros inferiores por insuficiencia cardíaca? Matutino, vespertino, ascendente, descendente, hasta las rodillas, hasta la colita, hasta la espalda. Era matutino, me acuerdo. Matutino, o sea, amanecen hinchados. No, pasó. No, vespertino, profesor, vespertino, ¿qué, Rodrigo? ¿Qué otra? No, justo que iba a decir que era vespertino. Vespertino y ascendente, ¿sale? Entonces, hay edema de miembros inferiores, pero a ver, veamos, del lado derecho o sistémico, ¿quién llega al lado derecho? Cava superior, cava inferior.
Cava superior, ¿cómo lo veo? ¿Cómo qué? La sangre va a estar sub baja, aquí. ¿Cómo le llamamos a eso en el cuello? Ingurgitación yugular. Exactamente, pero ya sabes por qué, la cava superior, cava inferior, ahí sí vamos a ir de abajo hacia arriba. Edema de miembros inferiores, típicamente es vespertino y ascendente. Ya se hincharon los pies, sigo sin ir al doctor, va a subir el edema. Ahora, ¿qué cree que me pase? ¿Quién quiere? ¿Quién dice? Me hinchan los pies, no me curo, no me trato, se sigue hinchando o se sigue esa vena cava inferior, se sigue llenando más de sangre. Ahora, ¿qué creen que me hinche? Asitis. Antes de la asitis, doc. Asitis dejémoslo en toda la pancita. Antes de toda la pancita, ¿qué cree que pase primero? ¿Por dónde pasa esa vena cava inferior? ¿Qué organito atraviesa? Sí, el hígado. Entonces, ¿qué va a haber? Megalia. Hepatomegalia. Y si sigo sin cuidarme, a lo mejor esa hepatomegalia después del hígado se va toda la pancita. Asitis, ¿sale? Entonces, véanlo así, doctores, con sentido, con orden. Ingurgitación, miembros inferiores, que es vespertino y ascendente, no funciona. Hepatomegalia, no funciona, me da la asitis. Ahora, del lado izquierdo o pulmonar, Luciano, ¿ahí qué clínica voy a tener? Pues, edema pulmonar. Edema, o sea, luego, sí, se llenan los pulmones de agua y globito. No, yo creo que antes del edema hay otras cositas, ¿no, doc? Otra cosita, sobre todo. ¿Qué sería, Luciano? Profesor, me entregó una excelente tarea. Hipertensión pulmonar, ¿no? Quedamos, no, disnea, ¿no? Pues disnea, doctores, dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque interfiere con la hematosis, ¿no? ¿Qué es la hematosis, doctor Luciano? El intercambio gaseoso. Maestro, bien, profesor. Entonces, nos va a dar disnea porque interfiere con la hematosis, ¿no? Y esta disnea, obviamente, va a ser progresiva. Y ahí es donde aplicamos lo de grandes, medianos, chiquitos, chiquititos, reposo, etcétera. ¿Sale? ¿Por qué? Pues entre más agua, más disnea, ¿no? Y entonces la disnea, si al principio era para echarme un maratón, ya después nada más es para echarme un taquito, ¿no? Entonces ahí es donde va progresando, ¿de acuerdo? Ahorita veremos los tipos de disneas, pero a grosso modo es eso. Entonces, del lado izquierdo, en la insuficiencia cardíaca izquierda, empezamos con disnea, que va de poquito a mucho, y punto final, pues ya sería lo que decía el doctor, ¿no? El edema agudo de pulmón. Ahora, si yo junto a la insuficiencia cardíaca derecha y la izquierda, ¿cómo se llama, Sherlyn? ¿Insuficiencia qué? ¿Qué? No le entendí, doctora. Entendí. Anterógrada, no. Insuficiencia cardíaca sí es de manera, o sea, en todo el cuerpo, derecha, izquierda. ¿Cómo se le dice? A nivel global. Insuficiencia cardíaca global, ¿no? Una insuficiencia cardíaca global es una derecha más una izquierda. Típicamente ellos son cuando decimos que tiene anasarca. ¿Qué es el anasarca, Sherlyn? ¿Qué es, profesora? No, pues sí. Tómese su tiempo. Pues total. Pues edema generalizado. Pues edema generalizado, exactamente, ¿no? Entonces, ese mecanismo compensador, bueno, nos da el sistema renina, lo podemos clasificar en la derecha, en la izquierda o incluso la global, ¿no? La hipertrofia miocárdica, ¿cómo vería el corazón en una placa, Carolina? Con cardiomegalia. Cardiomegalia, ¿no? Entonces, y esa cardiomegalia, si junto la cardiomegalia con la taquicardia y otra cosa, ¿con qué otra cosa se junta y cómo se llama? ¿Cuál es la tríada? Una cosa más otra cosa más otra cosa. Bueno, ok. ¿Cuál es la tríada central? Mejor se la voy a voltear. ¿Cuál es la tríada central de la insuficiencia cardíaca? Clínica. Tríada central. Tríada, 3 cosas. ¿Tendría? ¿Cuál sería, doctora? Lo vimos incluso en la clase pasada, ahí medio lo dijimos cuando vimos el S3. Taquicardia, cardiomegalia,
S3 o ritmo de galope, esa es la tríada central, ¿de acuerdo, doctores? De un paciente con insuficiencia tiene taquicardia, tiene cardiomegalia y tiene el S3 o el ritmo de galope. No olviden eso, doctores. Esa es la tríada central de una insuficiencia cardíaca, la taqui, la cardio y su galope, ¿de acuerdo? ¿Quién nos da? A ver, una pregunta ahí medio coqueta. Janet, ¿quién nos daba el S3? ¿Quién lo daba, doctora? Por una disfunción del ventrículo, de que llega de golpe del ventrículo. Pero De una que qué, llega de... ¿eh? ¿una qué? Una disfunción. No, Bueno, que llega de golpe la sangre. exactamente, pero, o sea, ¿es en el qué? ¿En el llenado qué? El S3, el llenado rápido, doctores, no lo olviden, el S3, el llenado rápido, ¿se entiende por qué o no? ¿Quién daba el llenado rápido? La sangre que se atoraba en las aurículas, se abrían las AB, bajaba la sangre y me daba el tercer ruido, ¿no? Quedamos que el S3 se da en patologías que aumentan la bulimia, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, ya lo estamos viendo, ¿por qué? Porque ya se está encharcando, atorando más sangre, entonces cuando se abre, cae más sangre, por lo tanto, si cae más sangre, se escucha, y es cuando tengo el S3 en el llenado rápido, no lo olviden, ¿sale? Entonces, taquicardia, cardiomegalia y el galope o S3 es la triada central de una insuficiencia cardíaca, ¿va? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más para ya terminar? ¿Qué otro medicamento utilizamos o podemos utilizar, doctores? Para esa, ya vimos los del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que eran los IECAS y los diuréticos, por así decirlo. Ahora, para el sistema simpático, ¿qué medicamento puedo utilizar, doctores, para esos receptores beta? Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores. A ver, ya empezó, hábleme de ellos, doctora. Pues, ¿Cuál? ¿Qué efecto tiene sobre todo? pues son los que inhiben a los receptores beta 1 y algunos de ellos son los que terminan en LOL, como el metoprolol, propranolol, la betalol, creo que es. La betalol, ok. Atenolol, los loles, me parece bien. Y a nivel del cronotropismo, ¿qué efecto tienen? Y a nivel del inotropismo, ¿qué efecto tienen? Disminuyen el crono y aumentan el ino. O sea, ¿son qué? ¿Crono qué? Crono inhibidores. Crono negativos, ¿no? Cronotrópicos negativos. Recuerden, de manera natural o por mecanismo compensador era cronotrópico positivo, inotrópico positivo. ¿Recuerdan esa parte, no? Ahora, ¿qué pasa? Solo quiero que entiendan algo. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? Cuando se mantienen las catecolaminas, o sea, ¿cuál es la idea del corazoncito? No saco las catecolaminas, por ejemplo, la noradrenalina, y el corazón empieza a latir más rápido, ¿no? Esa es la idea del cuerpo. Estamos de acuerdo, doctores, que no puede estar sacando, saque catecolaminas. O sea, el corazón es como que pueda latir más y más y más y más y más rápido. O sea, también debe de llegar a un tope. ¿Estamos o no de acuerdo, no? Si no, imagínense, se va a quemar, ¿no? Entonces, hay algo que se llama down regulation. ¿Qué es la down? No, ¿qué les dijo el cardiólogo? ¿Qué es la down? ¿Qué pasa en la down? ¿No? A nosotros nos explicó algo, bueno, sobre lo que está diciendo, que se llama algo de la escalera, que llegaba el corazón a un límite en el que ya no podía tener más frecuencia o... Ok, ese efecto escalera, ¿a qué se refiere? Aumentan un montón las catecolaminas, pero como les digo, no puede el corazón, tampoco es como que le echo más y rápido, o sea, tampoco, tiene un límite. Viene la regulación a la baja. ¿Qué pasa en esa regulación a la baja? Que cuando aumentan mucho las concentraciones, o es el efecto escalera que algunos le llaman, pues ya es grande su doctor entonces, ¿no? Ya, ¿no? Ya de tener pues como es unos... cardiólogo intensivista, tiene como 50 años. Como 50 años y usar eso usted, no, pues yo digo que sí, igual y ya está grandecito a lo mejor. Entonces, la regulación a la baja aumenta la concentración de las catecolaminas y esos receptores beta se esconden, por así decirlo, se esconden. Entonces, por eso le llamamos regulación a la baja, o en la escalera, se baja la escalera, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que nos hace el beta bloqueador? Los beta bloqueadores.
nos dan esa la upregulation, o sea, nos las dan esa regulación a la alta. En la escalera es cuando subimos en la escalera, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para estimular al corazoncito. Pero ahora, ojo, no están, los beta bloqueadores no estimulan a lo loco el corazón, son cronotrópico negativos e inotrópico positivos, ¿de acuerdo? Aumentan la fuerza de contracción, pero no la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Doctores, entonces, el sistema simpático a la larga nos da la regulación a la baja. Punto final. Se esconden los receptores. Ya. Entonces utilizamos los beta bloqueadores, los cuales son crononegativos inotrópico positivos y nos dan la regulación a la alta. Ese es el famoso efecto escalera. No se les puede ir. Un medicamento, por ejemplo, beta bloqueadores, como los dijo Verazas, ¿no? Los LOLes, metoprolol, atenolol, propanolol. Quedémonos cada uno igual, en la receta me lo van a poner, cada quien estudie el que quiera y a la dosis que obviamente viene, ¿de acuerdo? Ejemplo, no sé, tenemos el metoprolol, ¿no? Metoprolol 100 miligramos. Entonces, ese metoprolol, y ahora viene otro consejo de la vida diaria, va a disminuir la frecuencia cardíaca, pero también disminuye un poquito la presión arterial, ¿eh? Ojo con eso, doctores. Los beta bloqueadores, o sea, sí disminuyen la frecuencia, pero también disminuyen la presión un poquito. No mucho, pero sí un poquito. Por eso es que en un paciente con insuficiencia cardíaca le van a poner el diurético, que le puede bajar un poquito la presión. Le van a poner un beta bloqueador, que le puede bajar un poquito la presión. Y le van a poner uno para la presión. Por eso es que hay que tener, digamos, cuidado cuál recetas y a qué dosis recetas. Porque de tener ese paciente como bomba, luego ya va a tener, lo vas a hipotensar. Por eso hay que tener un poquito de cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, beta bloqueador quiero en la receta, quiero un diurético en la receta y quiero un del sistema renina, un YECA o un ARA, el que ustedes, dependiendo el contexto, ¿de acuerdo? Ok, ¿sale, doctores? Ahora, ya para terminar, pues miren, doctores, clasificaciones hay un montón, ¿de acuerdo? Por insuficiencia cardíaca diastólica, sistólica, derecha, izquierda, aguda, crónica. Yo quería que entendieran sobre todo la compensada y la descompensada, sintomática, la sintomática, ¿de acuerdo? Esa era como mi idea. Lo de derecha, izquierda, que se utiliza mucho, aunque no debemos, pero ya lo vieron ustedes, es por la clínica que nos da. Pero hay otra clasificación que sí es importante, por la FEBI. ¿Qué es la FEBI, doctora Sherlyn? ¿Y cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca con base a la FEBI, doctora? Ajá. Levemente reducida. A mí me gusta más la palabra reducida, media y conservada, ¿no? Reducida, media y conservada. Entonces, recuerden que reducida es con un FEBI menos del 40 y conservada es con un FEBI más del 50. Obviamente la media pues va a estar ahí en medio, ¿no? Entonces, no olviden esa clasificación porque sí es importante. Por FEBI, reducida menos de 40, conservada más de 50. Esa es una clasificación que considero relevante, ¿no? Con base a la clínica, nosotros clasificamos a nuestro paciente. Para clasificar a nuestro paciente, ¿qué escala utilizamos, Daisy? ¿O sí, pues qué escala, qué utilizamos para clasificarlos en estadio 1, 2, 3, etcétera? Lo de la NIJA. La NIJA, ¿cuántos estadios tiene la NIJA y cuál es cada uno? A grosso modo la idea de cada uno, ¿cuál es, doctora? Tiene 4. El primero es cuando no hay limitaciones a su actividad física y no tiene síntomas. Ajá. El 2 es cuando esta limitación es moderada y tiene síntomas igual moderados. En la 3 ya esto es marcado y en la 4 ya tiene como, ¿cómo se dice? Como dificultad o síntomas al hacer cualquier actividad. Igual lo asocio como con disnea en reposo. Ok, bien. Me gusta, pero se la resumo y quiero que lo entiendan. 4, punto final. 1, asintomáticos, ¿vale? O sea, quedémonos con 1 asintomáticos. Si con el 1 son asintomáticos, ¿quién está funcionando? ¿Qué compensador, Ochoa? Pues podría ser el péptido o el de fracción
Starling, ¿no? En orden, Starling y péptido, ¿sale? Entonces, en el 1, asintomáticos, sería lo mismo que la insuficiencia cardíaca compensada asintomática. ¿Estamos o no de acuerdo? Entonces, podemos ponerle sinónimos, ¿eh? 1, la insuficiencia cardíaca compensada asintomática. Podemos, por mecanismo, sería entonces el Starling o serían los péptidos. Luego tenemos el 2, el 3 y el 4. Sobre todo quiero que veamos la diferencia entre 2 y 3. En el 2 nos dice que hay una disnea de grandes y medianos esfuerzos, ¿cierto o no? Y ya en el 3 hay una disnea de pequeños esfuerzos. Nos dice que en el 2 hay una incapacidad leve y en el 3 hay una incapacidad moderada. ¿Cuándo considero yo a una incapacidad que es leve y cuándo digo es moderado? Eso no me gusta porque son palabras muy subjetivas, ¿no? Pero ¿cómo podría decir, este es leve y este es moderado? ¿Quién quiere? Ay, Alexa, apaga el agua. ¿Quién me quiere decir? ¿Cuándo podrían decir es una incapacidad leve o a qué podríamos considerar una incapacidad leve y a una incapacidad moderada? ¿Qué opinan, doctores? ¿Qué ideas tienen? ¿No? ¿Nada? O sea, en los libros viene, en sus tareas me lo pusieron, pero ahora, ¿qué cuando digo, oiga, usted está incapacitado leve o moderado? Pues sería cuando el paciente no presenta síntomas en reposo, la leve, y la moderada es cuando el paciente no presenta síntomas en reposo, pero aparecen con la actividad física, pues, habitual. ¿Cómo? O sea, me gustó la palabra habitual, ahorita la contextualizo un poquito más, me gustó, ajá, más o menos la idea, bien. Ahora, ¿a qué se refiere con disnea de grandes y medianos y a qué se refiere con disnea de pequeños, doctores? ¿Cuándo es un grande, cuándo es un mediano, cuándo es un pequeño? Pues grandes, por ejemplo, cuando hacen actividad física, ¿no? Pues sí, cuando hacen ejercicio. Y ya, por ejemplo, pequeños, pues esas actividades al CrossFit es grande. Pequeños, ¿a qué es, doc? Pues, por ejemplo, caminar, subir escaleras. Ok, ¿y medianos? Pues un punto medio. ¿Qué doctores? Doctores, entre el 2 y el 3, ¿cuál es la gran diferencia? Los libros pueden decir misa, ¿no? Y está bien que la digan, pero sobre todo, 2, no interfiere con las actividades diarias. 3, interfiere con las actividades diarias, ¿de acuerdo? Yo prefiero verlo así. Entonces, el 2 no interfiere con las actividades. O sea, hay una disnea de grandes y medianos. ¿Qué es? Pues quién sabe, pero no interfiere con tus actividades diarias. Yo voy a dejar a mis niños, voy a ir a comprar mi mandado sin broncas. En la 3, ya hay una incapacidad de pequeños esfuerzos. Pequeños se refiere sobre todo, por ejemplo, cosas ya muy básicas como abotonarse la camisa, ponerse la corbata, cosas así. Pero sobre todo, ya hay incapacidad para las actividades diarias. Entonces yo solamente, o en consulta, digo, pueden preguntarlo como ustedes quieran, pero yo así a veces lanzo la pregunta directa. ¿Usted cuando realiza sus actividades cotidianas le falta el aire? Sí, no, punto final, 2, 3. Y ya, me evito de estarle dando, cuando usted se pone los cordones del zapato, cuando usted se pone la corbata, cuando usted se amarra el pantalón, cuando usted, para no estarle dando tantas vueltas, de sus actividades del día a día, ¿las puede realizar con normal? Sí, no. Ahora, si la respuesta es no, ¿cómo cuál es no? Y ahí es cuando diferenció entre un grande y un mediano. Bueno, cuando voy al mercado me cuesta trabajo, pero si estoy cocinando, todo bien. Bueno, ahí estamos de acuerdo que la actividad de grande, la disnea de grandes esfuerzos. ¿Sí me expliqué o no, doctores? Entonces, es una manera muy breve de diferenciar entre un 2 y un 3, si interfiere o no con sus actividades diarias. Y finalmente, pues ya el 4 ya es en reposo, ¿no? Ya hay una incapacidad total. Creo que ahí no hay mucho pierde, ¿no? Entonces, 1, asintomático. 2, no interfiere con las actividades diarias. 3, interfiere con sus actividades diarias. Y finalmente, el 4 ya es incluso en el reposo. Recuerden que en el 2 no interfiere con las actividades diarias, pero ¿cuáles? Las grandes o las medianitas. Punto final. Entonces, y el tratamiento,
pues es con base a esta clasificación. Algunas guías o algunos artículos luego viene con base a la clasificación, pero realmente es más con base a la sintomatología, que típicamente nuestro pacientito nos va a llegar a la consulta pues en un 2 o un 3, en el cual pues hay que utilizar el de la presión, hay que utilizar el diurético, hay que utilizar el beta bloqueador y 2 medicamentos más. ¿Qué otros 2 medicamentos se podrían ocupar, doctores? El de la presión o el del sistema, el diurético, el beta bloqueador. ¿Qué otras opciones tengo de tratamiento, doctores? ¿Qué se les ocurre por ahí? ¿No? ¿Nada? Dígita. Empieza con D y termina con itálicos. ¿Qué ejemplo tienen? ¿No? ¿No? Digoxina, ¿no? ¿Y ese qué? ¿Sí, doc? ¿Ese qué, doc? Pues es un digitálico. No, pues sí. Entonces, tenemos otras 2 opciones que son los anticoagulantes o antiagregantes y los digitálicos, ¿de acuerdo? No los menciono porque son medicamentos que tienen una peculiaridad o peculiaridades muy específicas, ¿de acuerdo? O sea, no a cualquiera lo puedo digitalizar, no a cualquiera lo puedo anticoagular. Entonces, creo que en esta ocasión esos sí los vamos a omitir, ¿de acuerdo? Pero pues ustedes en algún futuro, o no sé si el cardiólogo se los mencionó, existen o están estas 2 opciones, los digitálicos como la digoxina, los anticoagulantes o antiagregantes, dependiendo, pero obviamente para utilizarlos hay que cumplir o tener ciertos criterios, sobre todo para esos digitálicos, porque hay algo que se llama fibrilación auricular que puede interferir, provocar, no sé, valdría la pena estudiarla y esa va a ser su tarea, ¿de acuerdo? Su última tarea del caso número 3, tarea 3, caso 3, es fibrilación FA, fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Es la fibrilación auricular. Pues, doctores, lean esa fibrilación auricular, ¿va? Por último, de insuficiencia cardíaca, pues otra manera igual de clasificarla por los síntomas que pueden ser anterógrados o de bajo gasto, o sea, son por hipoperfusión, lo que quedábamos que era la oliguria, etcétera, o sea, de que le llega menos sangre. Pueden ser por retrógrados o congestivos cuando ya se hincha la persona. Y otra, y que también es bien importante, así como era lo de la FEBI, es por los de Framingham, ¿de acuerdo? ¿Cuántos son esos de Framingham, Quevedo? Son los criterios, 2, los mayores y los menores. Ok, entonces, doctores, lean bien los criterios de Framingham. Con esto terminamos nosotros la clase. ¿Se entendió un poquito insuficiencia cardíaca, doctores, o no? ¿Sí o no? Entonces, Sí, doc. por favor, hacen la tarea de FA. Y por último, doctores, en esta semana no va a haber tele. Tenemos que hacer algo que se llama Body Interact. ¿No realizaron ustedes Body en otros años? Pues en teoría debería de ser hoy, ¿no? Ese yo lo puedo abrir cuando quiera. ¿Lo quieren que lo abramos o lo dejamos así? Como ustedes decidan. Miren, la verdad a mí no me gusta. Siento que pues, ni lo vale, pero ustedes digan. ¿Quieren hacerse un espacio por ahí y lo vemos o así lo dejamos? Como piénsenlo, platíquenlo, ¿de acuerdo? Y ya ustedes determinan si quieren o no ver el body. Solamente me avisan, ¿va? Y en dado caso de que no quieran hacerlo, no tengo problema, pero cuando evalúen al profesor no le pongan, no realizamos body interact, pues no más, doctores. ¿Sale? Entonces, platíquenlo y piénsenlo. Ustedes ahí me avisan. Su tarea, ya saben, para el domingo. Y pues ya platican lo del body y ya determinan ustedes si quieren o no lo del body. Y para la consulta, van a hacerme su receta. Quiero eso. Lean un medicamento de cada uno, el que ustedes quieran. El de la presión del sistema renina, un diurético, un bloqueador. Esos quiero, ¿de acuerdo? Esos me parecería algo muy importante. Y sí, nada más con eso. ¿Por qué les iba a decir más? Pero no, ya con eso. Vale, doctores, es todo. ¿Dudas, preguntas, doctores? ¿No? ¿Y qué han pensado para esta de la consulta? ¿Qué han pensado? ¿Qué va a ¿Nada? hacer? ¿Mande? ¿Qué va a hacer, doctor, o cómo? Ajá, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿A dónde van a ir a comer o qué? ¿No han pensado? Ah, ya.
No hemos pensado, Doc, pero le avisamos. No, no lo hemos hablado. Vayan pensando, ojalá quieran hacer algo cultural, doctores, porque pues ir a comer, ir al cine, ¿qué? Pero bueno, ya de perdis en la alberca, ¿no? Ya de perdis en la alberca, el que me gane en 200 de mariposa, le pongo 10 de todo el bloque. ¿Qué opinan? ¿Aceptan ese reto o qué? No, 200 no es mucho. Sí, Doc. 50 troll, 50 dorso, 50 pecho y 50 mariposa y va. Va. Acepto, Doc. En la alberca nos vemos las caras y jugamos la calificación, doctores. Pero todos deben de nadar, obviamente, ¿no? Así que si alguien no quiere nadar, olvídelo, doctores. O en la bicicleta nos vemos y le damos una vuelta al circuito. ¿Qué? Bueno, doctores, piensen qué quieren hacer. Cuídense. ¿Qué pasó, Luciano? Sí, en este caso el sacubitrilo valsartán, ¿quién lo manda? ¿Segundo nivel o...? ¿El valsartán? Sacubitrilo con valsartán. Lo podríamos utilizar los de segundo nivel. En primer nivel, a menos que lo domines bien. A menos que lo domines bien, lo puedes utilizar en un primer nivel. Pero si no, es mejor dejarlo para un segundo nivel. Que hay una presentación bien buena del valsartán. Están ahorita como un poco de modas el valsartán y el candesartán. ¿Por qué? Porque hay una presentación que trae candesartán o valsartán con amlodipino o nifedipino y con hidroclorotiazida. Es decir, está bien bueno ese medicamento. Te ahorras 3 pastillas en una. Es lo que ahorita estamos utilizando bastantito, pero hay que dominarlo y conocerlos bien. Porque si no, ten cuidado, porque si es un buen medicamento. Pero también, ojo, otra cosa, ¿no? El ejemplo que puso el doctor, en general, doctores, y de manera personal, tienen que checar cuánto cuesta. No es barato. Entonces, puede que les llegue un paciente y les diga, recéteme el que quiera y lo pago, pero ese medicamento que mencionó el doctor, por ejemplo, en patente, anda como en unos 1,500 y la cajita trae 20. Entonces, ojo, hay unas imitaciones, bueno, ahí está el genérico en el CIMI y aún así el genérico en el CIMI con una caja como de 15 está como en 700, cuando un losartán de 50 miligramos cuesta 50 pesos. Entonces, entre 50 y 1,500 o entre 50 y 700 hay un buen de diferencia. Si los dominan, desde primer nivel pueden recetar lo que quieran, pero hay que conocerlos. Vale. Bye, doctores.